Hola amigos, bienvenidos. Hoy se me ha ocurrido comenzar con algo nuevo que yo le llamé el diario de viaje. El diario de viaje es un poco el hablar con ustedes, el contar lo que a uno le pasa, el diario de viaje de una familia migrante, y no solo para compartirlo con ustedes, sino también para que nos quede a nosotros también en el recuerdo, porque ocurren tantas cosas y ustedes saben que en un viaje, si uno no lleva escrito, no lleva anotado un poco, no lleva una guía, es difícil después recordar todo. Entonces, esa es un poco la idea de hacer estas grabaciones, estos podcasts, como un diario de viaje de una familia migrante. Así que los invito, si quieren escuchar a partir de ahora estos diarios que van a ir acompañados de imágenes en las que nosotros grabamos para compartirles, de lugares donde recorremos, sobre todo trabajando, algunas veces de paseo, pero la mayoría de las veces trabajando. Así que les incluyo en este primer diario estas imágenes, para que ustedes puedan ir viéndolas mientras escuchan este audio. Para comenzar con el diario de viaje, quisiera comenzar con nuestros ancestros. En el caso mío, mis ancestros, por lo que tengo entendido y por lo que mis abuelos me contaron, mi abuela, sobre todo mi abuela Memi, que era la que más hablaba de ellos, ¿no? Porque mis otros abuelos ya no hablaban de sus ancestros emigrantes, porque ya habían sido como de muchas generaciones para atrás. Pero mi abuela Memi no. Sus bisabuelos habían nacido en Italia y bueno, yo me puse a averiguar y la verdad que en esa búsqueda, que fue una búsqueda, la verdad, que todavía hoy sigue estando, que comencé por el lado de mi abuela, pero seguí por el lado de mis otros abuelos, y bueno, me faltan la verdad que llenar muchos huecos. Espero poder ir llenándolos de a poco, porque es bueno, creo yo, en las familias, cuando están los abuelos vivos, y que ellos recuerdan y saben un montón de cosas, anotar, y que eso no se pierda, porque después es muy difícil recomponer, es como un puzzle donde hay piezas que no van a ser nunca encontradas. Entonces está excelente si tienes tus abuelos que están vivos, alguno de tus abuelos que recuerde, les puedes preguntar e ir sabiendo la historia de tu familia. Entonces, bueno, un poco de la mía yo sabía que mis abuelos, esos por parte de su mamá habían venido de Italia, y por parte de su papá habían venido de Siria o no se sabían si era del Líbano, si era de Siria, no se sabían bien de qué lugar venían. Su apellido era Dumani, entonces se pensó que en un momento él venía de Dumán y que le entendieron que su apellido era Dumani, pero en realidad no lo era. Y ahí ya tenemos una idea de dónde ellos venían. Duman está en Turquía, y bueno, creo que es de allí que provienen, pero investigando, buscando listas de los barcos y en la genealogía, pude encontrar que los abuelos de mi abuela no habían venido juntos, que vinieron separados en el barco. Ella tenía 15 años y vino de Siria, y él era un poco mayor. Ahí ya encontré algo que no sabía. Luego también me enteré de que se habían casado en Uruguay y habían tenido más de un hijo. O sea que mi abuela también tenía un tío por parte de ellos, una familia que está en Montevideo, por lo que tengo entendido, o que estuvo en Montevideo en su momento. Entonces allí luego
el papá de mi abuela se va a Argentina y ahí se conoce con la mamá de mi abuela, que era descendiente de italianos. Pude encontrar todos los nombres, incluso hasta 2 o 3 generaciones hacia atrás. También me enteré, por ejemplo, de que uno de los apellidos de mi abuela era Paganini, y pude encontrar, buscando, que había un violinista, era muy conocido, y que bueno, y que también tenía que ver con la familia de mi abuela. Y bueno, hay muchas sorpresas que fueron saliendo por esta investigación, que me ha encantado hacerla, y tengo como proyecto ir a los pueblos de donde me he enterado que vienen mis ancestros. Pero ahí no termina todo, porque eso es solo lo que pude saber por la parte de mi abuela, de la mamá de mi padre. Por la parte de mi abuelo, el papá de mi padre, no sé mucho todavía y me falta mucha cosa por saber. Sé que eran portugueses, pero que se cambiaron la S por la Z. Supongo que estaba todo más relacionado con España en ese lugar. Así que falta mucha información. Y luego por la parte de materna, sí que pude averiguar por una de las partes muchísimo, porque bisabuelos, la mamá de mi madre estaba relacionada con la fundadora del pueblo donde yo nací. Entonces, a raíz de ella, que está la genealogía estudiada, pude llegar mucho más atrás. Llegué impresionante, hasta que tienen que ver todo con portugueses, hasta del 1400, impresionante todo lo que pude llegar hacia atrás. Eso también fue muy interesante, y hay lugares en donde increíblemente conocí, viviendo en Uruguay, y lugares de donde provenía mi familia, que es el sur de Brasil en este caso, y bueno, y luego tengo también varios lugares para ir a conocer en Portugal. O sea que tengo ya, pasándome nada más que entre mis parientes italianos y los parientes portugueses, ya tengo un montón. El día que pueda ir a conocer esos sitios. También, a su vez, por la parte de ella, de la otra familia, eran de las Islas Canarias. Entonces, también las Islas Canarias están muy relacionadas a los portugueses, porque muchos portugueses estuvieron allí. Había buscado en un tiempo, en mi familia existía alguien de origen charrúa, pero no he podido encontrar. Hay una parte de mi abuelo materno que no he podido todavía ubicar bien de dónde proviene esa familia, porque también se decía que venían de Argentina, y bueno, y también está una posible ancestra que venía de Perú, que le decían la peruana, pero de sangre andina, pero tampoco he podido todavía confirmar nada. Como todas las personas de Uruguay, de Argentina, en todos los países, ha existido y existirá por siempre, creo, que la migración, pero Uruguay es como que le llaman los hijos de los barcos, porque se fue haciendo y creciendo a través de la inmigración. Así fue como nuestro país en sus orígenes fue creciendo a través de la inmigración. Ahora que estoy de este otro lado del ser inmigrante en otro país, en volver a los orígenes también, ¿no? Porque si miramos hacia atrás, siempre va a haber en alguno de esas líneas algún español, algún italiano, como también es en el caso de mi esposo, que su bisabuela era de las Islas Canarias, que también tenemos pensado ir a visitar ese lugar, porque todo eso nos une, y nos une mucho. Cuando uno emigra y se da cuenta de eso, tal vez si no hubiera migrado no me hubiera dado cuenta y no hubiera investigado tanto sobre ello, ¿no? Pero al haberlo realizado, uno se da cuenta de cómo uno tiene una conexión especial con estos lugares, y no es de gusto que uno haya querido venir aquí. Yo en mi caso podría haber ido a Italia, porque siempre yo estudié italiano ya, porque me gustaba y porque nada, se ve que sentía esa herencia y esa conexión,
Pero bueno, mis hijos no sabían el idioma y bueno, decidimos que tal vez sería más fácil para ellos aquí en España. Esa conexión nunca se pierde porque todos esos seres están en nosotros, están en nuestro ADN. Esa conexión en un momento se siente muy fuerte porque realmente hay algo de nosotros que sigue conectada a esa parte, ese ser, ese ancestro que se fue de su tierra y que hoy vuelve en nosotros de cierta forma. Y entonces esa emoción que podemos llegar a sentir de no saber por qué, pero realmente se siente y bueno, es tal vez ese ancestro nuestro que quiso tanto volver a su tierra y no lo pudo hacer porque en esas épocas en que viajaron era muy difícil poder volver. Ellos se iban para siempre. No era como ahora que nos podemos en 12 horas volver, tomar un avión y en 12 horas volver y abrazar a los nuestros. En esos tiempos ellos se iban para no volver nunca más. Era muy difícil que pudieran volver. Y, y esas despedidas y eso, todo eso ha quedado en nuestro ADN porque esa información queda plasmada para siempre. Y bueno, entonces, de cierta forma, el querer volver a aquellos lugares que ya sé que fueron parte de mis ancestros, aunque hayan sido muy atrás en el tiempo y yo ni siquiera haya tenido nunca noción de ellos ni... Pero bueno, si hay alguien que ha tenido la oportunidad de ir a un pueblo de su familia y orígenes que me esté escuchando, a lo mejor me puede confirmar esto, ¿no? Esa sensación de unión a ese lugar, a ese sitio. Es como el estar volviendo a casa, de cierta forma. Tal vez solo el vivirlo hace que la experiencia tenga otro matiz. Pero bueno, era un poquito lo que quería hablar como primer día de diario de viaje. Espero que no les haya aburrido. Me encantaría recibir sus comentarios. Si es que han emigrado, que han pensado en emigrar o que han tenido sus parientes y ancestros de otros sitios. Así que nada, por hoy me despido y les envío un abrazo. Hasta la próxima.